Atrapado en una penumbra que parece tener peso, donde los muros de piedra francamente han olvidado el rastro de la luz, algo imposible está a punto de quebrar el silencio de la clausura absoluta. No se trata de un estallido de luz ni de una intervención divina, sino de algo mucho más terrenal y por tanto profundamente subversivo. Un pequeño cuerpo peludo se desliza entre la paja podrida del suelo, sorteando la humedad que supura de los muros de la institución más infame del Londres decimonónico. Sus ojos, dos rendijas doradas que capturan los escasos fotones que se filtran por un respiradero inalcanzable, observan la escena con una curiosidad desprovista de juicio moral. El animal se aproxima a una figura que parece haber brotado de la misma pared húmeda. Un hombre, o quizá lo que queda de uno, después de que la maquinaria institucional haya intentado borrar sistemáticamente su humanidad. ¿Cómo? Pues mediante un ensamblaje de hierro y silencio. ¿Lo has adivinado? Es un gatito. El gato salta, encuentra un espacio infinitesimal entre el metal frío y la piel febril y se enrosca sobre el pecho del prisionero. El ronroneo rítmico, una vibración de baja frecuencia que resuena en la caja torácica inmovilizada, se convierte en el único lenguaje que aún conserva un sentido biológico en ese lugar de desolación. Este gato no es simplemente una mascota en el sentido doméstico del término, representa un acto de resistencia biológica pura. Mientras el Hospital Real de Bethlehem, el temido Bedlam, intentaba convertir el cuerpo de James Norris en una extensión inerte de su arquitectura, el felino lo reconocía como una fuente de calor, una masa orgánica que todavía emitía señales de vida. Y este vínculo, que los archivos institucionales apenas mencionan de pasada, constituye la grieta fundamental por la que se filtró la dignidad de un hombre, al que el mundo había decidido enterrar en vida. La historia de James Norris no es solo la crónica de un error médico o de una crueldad burocrática, es el relato de cómo la ingeniería del silencio fue derrotada por un ronroneo y cómo tras 14 años de inmovilidad forzada, el sacrificio de un marinero estadounidense terminó por demoler los cimientos legales de la psiquiatría medieval para dar paso a la modernidad. Para los ciudadanos de Londres de 1800, el Hospital Real de Bethlehem no era un refugio para los vulnerables, sino un teatro de lo grotesco. Su fachada imponente, inspirada paradójicamente en el Palacio de Versalles, proyectaba una imagen de orden y racionalidad que ocultaba bajo sus cimientos, desde luego, una realidad de degradación y suciedad similar a una perrera o a cualquier cloaca. Bethlehem funcionaba bajo una lógica de ingeniería del silencio. Las instituciones borran sistemáticamente la agencia de los individuos a través de la segregación y la supresión de su narrativa personal. El paciente no era escuchado, era mirado. Su dolor era una mercancía y su delirio un entretenimiento público. Por el precio de un penique, miles de personas caminaban cada año por las galerías, de verdad, para observar a los internos a través de mirillas o a través de los barrotes. Este voyerismo institucionalizado despojaba al interno de su privacidad y de su condición de sujeto, convirtiéndolo en un objeto de consumo visual. En el año 1814 se registraron 96.000 visitantes. Es una cifra asombrosa que demuestra cómo la locura era la atracción turística más lucrativa de la capital británica. Bajo la dirección de la dinastía médica de los Monroe, el tratamiento consistía en debilitar al paciente hasta la sumisión absoluta. Era una coreografía de horror biológico, sangrías masivas, vómitos inducidos y purgas constantes que buscaban anular la voluntad del individuo antes de que su mente pudiera siquiera articular la más mínima protesta. En este ecosistema de control absoluto, James Norris representaba un desafío único para la autoridad del hospital.
porque no era el loco estereotípico que encajaba en los esquemas de sumisión de los Monroe. Norris era un hombre del mundo atlántico, un marino estadounidense que probablemente habría sobrevivido a batallas navales, tormentas y la brutal disciplina de la Marina británica antes de ser internado en el año 1800. Su cuerpo no era el de un enfermo debilitado, sino el de un trabajador resiliente. Pero Norris poseía una característica física inusual que sellaría su destino de forma trágica. Sus manos y muñecas eran extremadamente delgadas, lo que para un náufrago había sido una ventaja para liberarse de nudos, para los boticarios de Bedlam fue la prueba irrefutable de una astucia maligna que justificaba el uso de una tecnología de contención sin precedentes en la historia de la psiquiatría. En junio de 1804 la institución decidió que Norris no sería simplemente encadenado, sino integrado arquitectónicamente en su celda. El boticario John Haslam, junto con Thomas Monroe, diseñó un dispositivo que hoy calificaríamos como una prótesis de tortura. Norris había demostrado ser capaz de deslizarse fuera de las esposas estándar, por lo que la solución de Bedlam fue anular cada articulación de su torso mediante un ensamblaje de hierro forjado a medida. El eje del sistema era una barra vertical de hierro de más de 6 pies de altura, aproximadamente unos 1,80 m, empotrada directamente en el muro de piedra de la celda. Y no se trataba de una cadena que colgara de una argolla, sino de un anclaje estructural que convertía la pared en parte activa del mecanismo de sujeción. A esta barra se unía mediante una cadena de apenas 12 pulgadas, que vienen a ser unos 30 centímetros más o menos, un robusto collar de hierro remachado alrededor del cuello de Norris. Esta medida de 30 centímetros determinaba exactamente su margen total de existencia. Podía inclinarse ligeramente hacia adelante, pero cualquier rotación significativa del cuello o el torso era físicamente imposible. El refinamiento de la crueldad, sin embargo, residía en el arnés corporal. Una banda de hierro de 12 pulgadas de ancho rodeaba su cintura, asegurando que su eje corporal coincidiera permanentemente con el eje metálico del muro. Desde esta banda abdominal partían 2 barras laterales que pinzaban sus brazos contra los costados, impidiéndole elevar las manos, cruzarlas sobre el pecho o incluso cubrirse el rostro frente al frío o las miradas de los visitantes. Este diseño aseguraba que Norris no pudiera dormir de lado, porque cualquier posición que no fuera boca arriba era mecánicamente inviable. Durante 14 años el hierro redistribuyó la gravedad de su esqueleto, reeducando sus músculos y adaptando su caja torácica a una expansión mínima, justo la necesaria para no morir de asfixia inmediata. Bueno, os podéis imaginar que la imposibilidad de higiene personal básica era totalmente absoluta. Con el paso de los años, el cuerpo de Norris, esto es alucinante, dejó de ser ese organismo libre para convertirse en la propia extensión de la arquitectura de Bedlam, porque su musculatura paravertebral se debilitó por la falta de uso, sus articulaciones perdieron rango de movimiento y su piel desarrolló zonas de presión crónica donde el hierro entraba directamente en contacto con el hueso. Sin embargo, mientras el poder institucional intentaba reducirlo a una masa orgánica inerte, Norris comenzó a tejer una red de resistencia mental y biológica que dejaría atónitos a todos sus carceleros. En este escenario de inmovilidad absoluta es donde el gato cobra una importancia fundamental. En los registros de Bedlam, el farmacéutico John Haslam admite ante el Comité Parlamentario de 1815 que Norris se entretenía con un gato. Esta breve mención oculta una de las historias de vínculo animal más poderosas de la historia de la medicina. Los gatos estaban presentes en Bedlam, pero para combatir las ratas que atacaban a los internos. Estos internos, que os recuerdo que estaban mayormente inmovilizados. Pero el gato de Norris trascendió su función utilitaria.
porque el animal no acudía a la celda por compasión. Bueno, ya sabéis que la caridad es una construcción humana. Acudía porque en aquel rincón oscuro había una presencia corporal constante que era fuente de calor y una respiración rítmica. Para el gato, Norris no era un paciente con un diagnóstico de locura violenta ni un espectáculo para los turistas del famoso penique, sino que era simplemente un organismo vivo. El felino saltaba sobre el pecho del prisionero, encontraba el huequito entre las barras de hierro y la piel y comenzaba a ronronear. Esa vibración profunda y rítmica recorría la caja torácica de Norris, ofreciéndole un estímulo sensorial que no estaba mediado por la violencia ni por la medicina. Antropológicamente, el vínculo con el gato funcionaba como una vivienda secundaria, un pequeño espacio de soberanía emocional fuera del control del personal del hospital. Norris, a pesar de estar remachado a la pared, conservaba la capacidad de cuidar. Compartía sus escasas raciones de comida con este animal, que es un acto, desde luego, de generosidad heroica en un entorno donde el hambre era la norma. Mientras los Monro lo describían como una bestia peligrosa, el gato lo reconocía como un compañero digno de su ronroneo. Este microecosistema de afecto fue la grieta por la que Norris mantuvo su cordura intacta durante más de una década de inmovilidad. El gato representaba la negación de la ingeniería del silencio. En un lugar donde todo estaba diseñado para clasificar y vigilar, el trayecto nocturno del felino era lo único no administrado por la institución. Norris no estaba solo mientras tuviera aquel pulso cálido sobre su corazón, y el animal era el guardián de su última pizca de dignidad, ese recordatorio constante de que a pesar de los remaches de hierro, su cuerpo seguía siendo capaz de emitir y recibir señales de vida. Lo más inquietante para las autoridades de Bedlam no era la supuesta violencia de Norris, sino su asombrosa racionalidad. Antes he dicho que se le consideró algo así como diabólico porque tenía pues como las articulaciones, las manos muy finas, ¿no? Y podía como escaparse. También hay otra versión que dice que se tuvo un golpe en la cabeza que le hizo mostrarse muy violento. Pero bueno, lo que nos importa es esta historia de cómo este hombre pudo sobrevivir ni más ni menos que 14 años en estas condiciones. Pues como os decía, a pesar de vivir en un estado, desde luego, que habría quebrado, yo creo, el espíritu de cualquier persona, Norris se mantenía conectado al mundo exterior. El propio John Haslam admitió haberle suministrado libros con frecuencia y Norris leía diariamente el periódico The Times y seguía con atención los acontecimientos de las guerras napoleónicas y también estaba al tanto de los debates políticos que se sucedían uno tras uno en Londres. Esta capacidad de razonamiento coherente generaba una contradicción insoportable para el modelo médico de los Monro, porque si Norris era capaz de mantener una conversación fluida y razonada con los visitantes, ¿por qué seguía remachado a una pared como una fiera salvaje? Y la respuesta no era médica, sino política. Norris estaba siendo contenido no por su patología, sino por la incomodidad institucional que generaba su resistencia. Su cuerpo era un campo de batalla donde se dirimía el poder de Bedlam para someter a la voluntad individual. Los visitantes que lograban intercambiar palabras con él quedaban asombrados por su lucidez. Norris demostraba que la identidad humana es una planta resiliente que puede crecer incluso en las grietas de la piedra más fría. Su celda no era solo un lugar de encierro, sino un espacio de subversión intelectual donde un hombre inmovilizado podía juzgar los movimientos de los ejércitos de Napoleón mientras un gatito dormía sobre sus hombros. Este contraste entre la inmovilidad física y la libertad mental sería el motor que finalmente demolerían los muros de Bedlam. El destino de James Norris cambió radicalmente en 1814, cuando Edward Wakefield, un filántropo y reformador cuáquero, cruzó las puertas de Bedlam. Wakefield no buscaba entretenimiento, sino pruebas de la negligencia institucional.
Lo que encontró en la celda de Norris lo horrorizó profundamente. Un hombre pálido y debilitado, de mirada clara, atrapado en una jaula de hierro medieval, así es. Y Wakefield comprendió de inmediato que las palabras no serían suficientes para despertar la conciencia de aquella sociedad británica. Necesitaba una imagen que hablara por sí misma. Así que contrató al artista George Cruikshank para que realizara un grabado detallado de Norris in situ. El grabado capturaba cada remache, cada cadena y la postura forzada del marino con una precisión casi quirúrgica. Bajo el título de William Norris, un americano insensato, la imagen se difundió como un virus en la sociedad georgiana. Por primera vez, el público no veía la locura como un espectáculo, sino el castigo como una atrocidad técnica. Este grabado de Cruikshank transformó a Norris de un interno anónimo a un mártir nacional. 6 miembros del Parlamento visitaron a Norris y hubo una confirmación oficial de su racionalidad y coherencia. E incluso una presión editorial, porque William Home publicó panfletos denunciando a Bedlam y hubo una auténtica deslegitimación intelectual de la directiva médica. La presión fue tal que en 1815 se constituyó un comité parlamentario para investigar el funcionamiento de las casas de locos en Inglaterra. Durante la audiencia, el caso de Norris fue el estandarte de la acusación contra los Monroe y Haslam. La investigación reveló que no existía un plan de tratamiento real. Bedlam era simplemente una máquina de custodia violenta que había perdido cualquier brújula ética. El escándalo de Norris forzó la dimisión de Thomas Monroe y John Haslam, marcando el inicio del fin de una era de barbarie médica. Para James Norris, la victoria política llegó acompañada de una tragedia biológica. En mayo de 1814, tras la presión de Wakefield y los parlamentarios, fue finalmente liberado de sus hierros. Pero el cuerpo humano no es una estructura elástica que recupera su forma original simplemente al retirar la presión externa. Durante 14 años, su organismo se había adaptado al hierro. Su columna se había ajustado a una verticalidad rígida. Su circulación se había reconfigurado para la inmovilidad y su musculatura se había atrofiado hasta niveles irreversibles. Cuando retiraron el arnés, el cuerpo de Norris quedó sin el eje al que se había habituado. El hierro había sido su segunda columna vertebral, el soporte mecánico que compensaba la debilidad de sus propios tejidos. Recordadlo. La musculatura debilitada no podía sostener esa postura erguida con estabilidad. Su respiración, al intentar expandirse plenamente tras años de restricción torácica, encontró resistencia en unos pulmones que ya no sabían cómo habitar el espacio de la libertad. Apenas unas semanas después de quitarse las cadenas, James Norris murió. La causa oficial fue neumonía, pero en realidad Norris murió de Bedlam. Su organismo no pudo soportar el peso de la libertad física repentina. Y el caso de Norris plantea una cuestión inquietante que resuena hasta nuestros días. Cuando una institución reorganiza durante años la experiencia corporal de un individuo, ¿qué significa realmente devolverle la libertad? La libertad, fisiológicamente, exige una plasticidad que el cuerpo de Norris había perdido bajo el peso del hierro. Y su muerte fue el último testimonio de la profundidad del daño que la ingeniería del silencio puede infligir a un ser humano. A pesar de su fallecimiento prematuro, el impacto del caso Norris en la legislación británica fue sísmico. Su martirio fue el catalizador principal para la promulgación de la ley de Madhouses de 1828. Esta ley introdujo por primera vez un sistema de regulación y licencias para los asilos, obligando a los establecimientos a someterse a inspecciones regulares y prohibiendo el uso indiscriminado de restricciones mecánicas. El modelo de Bedlam, basado en el castigo y el espectáculo, fue reemplazado gradualmente por el concepto de manejo moral, una filosofía que abogaba por el trato digno, la terapia ocupacional,
y la eliminación de las cadenas. Norris se convirtió en la figura que permitió a la psiquiatría moderna dar el salto desde esa custodia carcelaria hacia la medicina terapéutica. El Hospital Real de Bedlam, incapaz de sacudirse el estigma de la celda de Norris, terminó cerrando sus antiguas instalaciones y trasladándose a una nueva sede en Lambeth, buscando, un nuevo comienzo lejos de los fantasmas del pasado, los fantasmas de Bedlam. Hoy James Norris es recordado no como un paciente, sino como un mártir de los derechos humanos. Su historia nos recuerda precisamente que la deshumanización comienza con la mirada, cuando dejamos de ver a la persona y empezamos a ver solo el diagnóstico. Cuando hacemos eso, estamos construyendo los primeros remaches de un arnés invisible. La arquitectura del silencio puede ser imponente, pero como demostró Norris, siempre habrá un espacio para la lectura, la razón y el vínculo con la vida. Bueno, ¿y qué ocurrió con el gato? Al final de este viaje por los pasillos oscuros de Bedlam, regresamos inevitablemente al gato. No aparece en los informes parlamentarios finales. No. No hay registro de su destino tras la muerte de Norris en 1814. Los archivos oficiales, tan meticulosos para registrar los gastos en hierro y cadenas, guardan un silencio absoluto sobre la única criatura que ofreció consuelo real a este prisionero. Quizá el gato siguió recorriendo las galerías de piedra, buscando el calor de aquel cuerpo que ya no estaba allí, había sido liberado. Quizá encontró a otro interno inmovilizado y repitió su rito de resistencia biológica, no lo sabemos. Pero existe una posibilidad que resuena con más fuerza. El gato fue el único testigo que no necesitó leyes para reconocer la humanidad de James Norris. Mientras médicos, visitantes y reformadores discutían reglamentos, el animal simplemente reconoció a un compañero vivo. Si la historia de Norris te ha conmovido, si el horror de su arnés y la belleza de su vínculo felino te han hecho reflexionar sobre los límites de la crueldad y la fuerza de la resistencia humana, te invito a dejarme un comentario para que sigamos rompiendo los arneses invisibles de nuestra época. No permitamos que el silencio gane la partida. Esto es Antrópica y nos vemos en el próximo capítulo. Esta narración es solo el comienzo. Si quieres conocer más casos estremecedores, más historias de resistencia en los márgenes de la razón y además también profundizar en el horror de los psiquiátricos del siglo XIX, donde la tortura se disfrazaba de ciencia, te espero desde luego en nuestro vídeo relacionado titulado No es medicina, porque allí exploramos las profundidades de Bedlam y otros laboratorios de la desesperación que, cambiaron para siempre nuestra forma de entender la mente humana. Hazte clic ahora y continuemos este viaje hacia la luz en medio de la sombra más espesa. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Luz Oliva, esto es Antrópica. Ya sabes, suscríbete y déjame tu like.